¿Qué tal? Soy un adicto al tabaco. Empecé a fumar alrededor de los 14 o 15 años cuando estaba en la secundaria. Mis padres ambos fumaban y por eso hacia la preparatoria pues ya era muy normal que llegara yo con mis propios cigarros y fumara delante de ellos, ¿no? Lo más bajo que hice, buscaba las colillas que todavía tuvieran algo que sacarles, ¿no? Para poder fumar. Los síntomas que pasé pues eran esencialmente ansiedad, mucha ansiedad. Definitivamente era la ansiedad que provocaba el querer seguir fumando, ¿no? En una ocasión, estando ya trabajando, enfermé muy fuerte de una bronquitis y una laringitis espantosa. Al reincorporarme al trabajo fue que me di cuenta que pues toda mi ropa apestaba, ¿no? Mi misma novia me dijo que no olía mal, apestaba. En aquel entonces no había los centros y las facilidades que hay ahora, así que pues lo único que hice fue pues dejar de fumar así como pude, ¿no? Realmente, en noviembre pasado caí enfermo de COVID y pues ahora lo que me motiva es a no volver a enfermar de COVID, ¿no? Porque siento que sería mucho más grave. Si yo pudiera regresar para atrás mi vida, unos 35 años atrás, lo único que haría es volver a vivir mi vida igual de intensa, pero sin tabaco. Creo que el tabaco estuvo de más. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva, que evoluciona generalmente con recaídas. La culpable de la adicción es ni más ni menos que la nicotina. La nicotina, que es una droga legal que tiene una capacidad altamente adictiva, incluso se sabe que puede llegar a ser más adictiva que la cocaína o que la heroína. El tabaquismo es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de mortalidad prevenible. Cada vez que un fumador inhala el humo del tabaco, entran a su organismo alrededor de 7,000 sustancias químicas. Esta mezcla tan tóxica, cuando llega al organismo, penetra con la corriente sanguínea prácticamente a todas las partes del cuerpo humano. Sin embargo, por ejemplo, en los niños fumadores pasivos está demostrado que la exposición al humo de tabaco es una causa de asma también. Actualmente, con esta infección, el COVID-19, hay evidencias científicas suficientes que nos demuestran que los fumadores crónicos, cuando se exponen y se infectan desafortunadamente al SARS-CoV-2, van a tener un mayor riesgo, primero, de hospitalización, segundo, de necesitar ventilación mecánica y tercero, de muerte. Dejar de fumar es una de las mejores decisiones que puede tomar un ser humano. Afortunadamente ahora en el sector salud ya se entiende al tabaquismo como una enfermedad adictiva que requiere una intervención de tipo profesional. Espero que más fumadores acudan a esta herramienta y se motiven realmente a dejar de fumar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo del programa Conadic Escucha. En esta ocasión el tema es Hablemos de tabaco, mitos y realidades. Y para esta plática nos acompañan el día de hoy la doctora Evalinda Barrón,
bienvenida. Hola, muchas gracias. Y también nos acompaña Magali Chavero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ambas he de decirles que son especialistas en el tema de tabaco y nos da mucho gusto que nos acompañen. Pues vamos a empezar esta plática con una pregunta que tienen usualmente las personas consumidoras de tabaco. ¿Por qué, doctora Evalinda, resulta tan adictiva la nicotina? Recordemos que las adicciones tienen que ver con un proceso de cambio en el cerebro. Cuando nosotros consumimos una sustancia que llamamos psicoactiva, es decir, que causa cambios o que causa activación o liberación de ciertos neurotransmisores en el cerebro, activa ciertos lugares que tienen que ver con la repetición, con la recompensa y con el placer. Cuando hacemos esto, nuestro cerebro quiere repetirlo, repetirlo y repetirlo y repetirlo, y llega un momento en el que la sustancia ya no nos gusta tanto como al inicio, ya no nos hace tanto efecto como al inicio, y entonces, por ejemplo, con la nicotina, empezamos a necesitar más y más y más y más frecuentemente la sustancia para llegar a esta sensación. Hasta que llega un punto en el que ya no tenemos esta sensación placentera, ya ni siquiera nos gusta como tantísimo, pero si no consumimos la sustancia, entonces nos empezamos a sentir mal. Y entonces necesitamos seguir consumiendo, ya no para sentirnos bien, sino para ya no sentirnos mal. Okay. ¿Y qué pasa? ¿El tabaco puede tener cierta dependencia psicológica? Sí, tanto física como psicológica. No podemos como separarla. A veces cuando hablamos de psicológico pensamos que es como un ente extraño. Estamos contenidos en nuestro cerebro. Entonces los cambios químicos que pasan en nuestro cerebro nos afectan tanto en la parte física, por decir, en la parte de cómo nos sentimos, en la regulación endocrina, en las hormonas, pero también en cómo actuamos. Entonces, cuando llega esta parte de necesitar algo y los sistemas de recompensa se activan, pues entonces también presentamos síntomas que antes llamábamos psicológicos, ¿no? Como ay, quiero algo. Y nos pasa con muchas sustancias. No sé si a ustedes les ha pasado con alguna otra sustancia, con café, con azúcar, con pan dulce. Con el tabaco, con el café. Sí, ¿verdad? Un cigarro al día no es saludable, bueno, no es saludable, pero pudiera tener impactos mayores o no. No hay una dosis adecuada de tabaco, no es como poquito está bien. El tabaco siempre va a ser dañino. Y sabemos que como tiene este potencial adictivo, siempre vamos a necesitar o vamos a querer mucho más. Uh-huh. ¿Se puede dejar el tabaco en cualquier momento, Magali? Pues depende de la persona, ¿no? Yo creo que siempre es importante que la persona tenga la confianza y la decisión, sobre todo, de dar ese primer paso de decisión y decir, ya no quiero fumar, ya, como lo que comentaba la doctora Evalinda, ¿no? Ya ni siquiera lo estoy disfrutando, o en esta como falsa idea, o en este mito que tenemos de que se disfruta el consumo de tabaco, y ni siquiera es que lo estés disfrutando, sino que ya lo haces un poco hasta en automático, ¿no? Entonces, cuando ya las personas se dan cuenta que ya no lo disfrutan, que ya no les genera ningún placer, ya dicen, no, decido dejar de fumar, y entonces en ese momento es cuando pueden ingresar a algún programa de cesación, o bueno, para dejar de fumar, y que justamente en CONADIC pues hay varias alternativas. Una de ellas pues es la línea de la vida, justamente, que desde vía remota te puedes llamar al teléfono y te dan ahí la intervención breve, te hacen todo un plan muy personalizado para que tú puedas dejar de fumar. Este programa de cesación de tabaco que hemos escuchado mencionar últimamente a propósito del Día Mundial sin Tabaco, ¿qué les dicen a las personas que tienen esa intención de dejarlo? Primero tenemos que saber qué es la cesación, porque es una palabra medio rara. Y quiere decir, cuando ya estamos fumando, que podemos tener una dependencia, o planeamos dejar de fumar, y entonces tenemos que recordar algo. Un consumo de sustancias como el tabaco es un problema de salud mental y requiere atención especializada o por personal formado, ¿no? Como pasa en la línea de la vida, en los CAPAS, o en las clínicas de tabaquismo que hay a lo largo de todo el país.
Entonces muchas de estas veces van más allá de, ya quiero dejar de fumar, ojalá si fuera, ¿no? No me acuerdo quién decía, dejar de fumar es facilísimo, yo lo he hecho miles de veces, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto con ayuda, tiene que ser con un tratamiento por especialistas. Y regularmente estos tratamientos se toman un tiempo, casi todos son de 12 semanas o más tiempo, donde se hacen como ciertas intervenciones que nos pueden ayudar o apoyar para dejar de fumar. Magali ha estado en la parte de la línea de la vida en cesación, si nos quieres contar un poquitín más. Sí, bueno, en la línea de la vida lo que ocurre es que se recibe la llamada y una vez que se le toman sus datos a la persona, pues ya empiezas como a hacer una evaluación que se hace para saber cuál es el nivel de dependencia realmente de esa persona, y a partir de eso se empieza a generar un plan estratégico y personalizado para cada uno de los consumidores, en el que se les dice pues si están confiados en dejar de fumar abruptamente, ¿no? Que tengan como este poder de decisión y de autoconocimiento también, y si de plano dicen no, pues yo fumo 10 cigarros diarios y siento que no lo voy a lograr hacerlo de manera abrupta, que sería lo recomendable, que lo hagan de manera abrupta, pero si no es así, entonces se empieza como a establecer este plan, una meta de, ok, ¿cuántos vas a fumar de aquí al fin de semana o de aquí a mañana? Ya te dicen, no, pues la mitad, o 5, o 2, ¿no? Y ya empiezas como a generar este plan, ¿no? Pero yo creo que eso es importante, que se rompa como este mito de que solitos vamos a poder dejar de fumar, ¿no? Siempre como que nos da miedo empezar algún programa de tratamiento, llevar como esta compañía para dejar de fumar, como que siempre es, no, yo por mi fuerza de voluntad voy a lograrlo, y resulta que ya recibes las llamadas y no, pues es que lo intenté 10 veces, 5 veces y no lo he logrado. Entonces como que se pierde ese miedo, ¿no? De, pues llamen, o sea, yo creo que ya todos tenemos como ese acceso de marcar el teléfono y decir, pues no estoy pudiendo, necesito como este acompañamiento, un plan más especializado, y con eso logren la cesación o dejar de fumar, como lo comentó la doctora. Y otra cosa que yo creo que es importante es que también recordemos que el tabaquismo es un padecimiento de salud mental que impacta en todo el cuerpo, que tiene un montón de consecuencias, es un factor de riesgo para diabetes, hipertensión, cáncer, bla, bla, pero también muchas veces es comórbido o se presenta al mismo tiempo que algún otro padecimiento mental, además del tabaquismo. Ansiedad, depresión, si tienes trastorno por déficit de atención, es mucho más probable que fumes, en otros padecimientos psiquiátricos también. Entonces, revisar cuáles son las situaciones o si hay algún otro padecimiento de salud mental que puede estarme llevando a querer consumir o a consumir de repente, pues es importante también ir a atención, tanto a los CAPAS, igual la línea de la vida también nos puede referir, o a cualquier centro comunitario de salud mental que esté cerca de nosotros. Pero entonces es un hecho que detrás del consumo de tabaco hay un problema de salud mental, o es que pudiera existir, porque algunas personas reportan que se sienten ansiosas, ¿no? Sienten malestar, quieren relajarse y entonces por eso recurren al tabaco. El tabaco en sí puede causar una adicción, ¿no? O sea, empezamos a fumar por muchos factores que pueden ser sociales, económicos, depresión. Cuando empezamos muy chavitos, puede ser igual por la presión de grupo, porque en mi casa todo el mundo fuma y pues ¿por qué no? Etcétera. Puede ser eso. Y después se presentan algún síntoma de padecimiento mental, como decía, depresión que se caracteriza por tristeza, llanto fácil, ganas de llorar, a veces pensar que sería mejor estar muerto y no despertar. Y cuando empezamos a fumar tabaco nos da como cierta sensación de mejora, que dura súper poquito, y entonces empiezo a consumir más y más y más. Y entonces ya tengo dos problemas, tengo depresión y tengo consumo de tabaco, o ansiedad, ¿no? Hace que me sienta más concentrado. De repente muchas personas han dicho eso, se sienten más concentrados, entonces fuman y va aumentando el consumo. Entonces siempre es muy importante que justo por eso nos tiene que evaluar un especialista para decirnos, hey, estás en un punto en el que el problema sí es solo el consumo de tabaco, o hay algún problema de salud mental asociado, o a lo mejor no un diagnóstico como tal, sino por ejemplo ahorita en pandemia, los estresores de estar encerrado, estar en casa, que estoy con todo el tiempo con mis papás, o en home office 10 horas al día,
y se vuelve súper complicado, ¿no? Que algo que añadiría a eso es que ahora en pandemia algo que se experimentó fue como un aumento en las llamadas, justamente solicitando el apoyo para dejar de fumar, ¿no? Y creo que pues se tomó la decisión, y eso habría que destacar de la población que se dio cuenta, o que ya estamos en nuestras casas y nos damos cuenta de qué hábitos teníamos, de qué es lo que nos estaba haciendo falta, qué es lo que tenemos que cambiar, y yo creo que eso habría que poner el dedo en el renglón para no dejar pasar a estas personas que ya iniciaron en el protocolo, ¿no? de atención. ¿Quién suele llamar más a la línea de la vida para pedir ayuda, para dejar de fumar? Yo creo que es bastante diversa la comunidad que llama. Hay desde jóvenes, 21 años, 18 años, hasta ya personas mayores, ¿no? Tercera edad, que ya dicen, no, ya llevo muchos años fumando y ya no quiero. Entonces, creo que cualquier persona que se interese en dejar de fumar siempre tiene que saber que tiene beneficios inmediatos dejar de fumar, desde las 24 horas hasta, evidentemente, después de 3 a 5 años, que empiezas a tener ya todos tus niveles de oxigenación en sangre, ¿no? de disminuir las probabilidades de contraer cáncer de pulmón o de cualquier otro órgano, que sabemos que el tabaco afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo, no solamente lo mental, sino en esa parte fisiológica también todo nos afecta. Y pues eso hay que destacarlo, ¿no? Porque siempre creemos que un tabaco no me va a hacer daño, o sea, porque nada, me voy a fumar, no, o sea, no, ya lo mencionaba la doctora Eva. No, o sea, no hay nivel de exposición segura al tabaco, y ni siquiera fumado, ¿no? También las emisiones, también el humo, ¿no? El humo de tabaco afecta también a las personas que están ahí respirándolo. Eso, perdón. Sí, justo de las emisiones, creo que sería muy bueno que platicáramos sobre estos aparatitos. Lo voy a escuchar ya como señora, pero sí la usan más los chavos, que son los vapeadores, ¿no? O estos dispositivos electrónicos que están empezando a usar, y que existe como mito de que no pasa nada. De hecho, se emitió un decreto y la OMS nos premió por eso, ¿no, sí, Magali? Justamente porque, bueno, digamos que para contextualizar un poquito, a nivel internacional tenemos un tratado internacional justamente que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco, y que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto qué significa? Este convenio marco nos va a dar a nivel nacional el panorama, o el terreno más bien, para que en nuestra legislación local implementemos medidas de salud pública y política pública para reducir la demanda de tabaco, ¿no? Entonces, a partir de las recomendaciones internacionales, lo que hizo México en cuanto a vapeadores y estos dispositivos emergentes es que se emitió un decreto en 2020 para prohibir su comercialización, prohibir la importación, prohibir la exportación. ¿Y esto a qué responde? A que había un evidente incremento en el consumo de estos dispositivos, pero específicamente en adolescentes, lo cual pues nos preocupaba bastante, le preocupaba al gobierno bastante, y lo que se hizo es decir, no, estos productos están prohibidos porque lo único que se está haciendo es sustituir el mecanismo de consumo de nicotina. En el tabaco consumes nicotina, en estos productos sigues consumiendo nicotina, y el nivel de adicción, como lo comentaba Eva, pues es el mismo, ¿no? La sustancia activa ahí es la nicotina. Este tema es muy interesante, y sobre todo lo de los vapeadores, porque existe la creencia de que es menos nocivo, ¿no? El utilizar un vapeador que recurrir al consumo de tabaco. ¿Qué tan cierto es esto? No, te venden sí, la idea de que tiene menos nicotina. Así es, justamente esas han sido las tácticas de la industria, de decir, no, pues esto ya no genera combustión, aquí ya no hay alquitrán, aquí no, pero pues siguen siendo emisiones, sigue siendo un aerosol, el cual nuestros pulmones no están para asimilar ese tipo de sustancias. O sea, nuestros pulmones están para respirar oxígeno y nada más, ¿no? No tiene por qué entrar humo, no tiene por qué entrar emisiones de ningún tipo, y ahorita con los vapeadores, pues ya se han encontrado daños en cerebrovasculares, ¿no? Cardiovasculares, ¿no? También daño en pulmón. Entonces creo que hay que desmitificar esos beneficios que no son nada de beneficios, ¿no? Es totalmente lo contrario. Y yo creo que aquí sí sería importante saber que en los espacios que no está permitido fumar, tampoco está permitido vapear. Exacto. O no se debe de vapear.
porque las emisiones dañan a las otras personas. Entonces, ejemplos que nos han contado, yo tiene mucho que en serio no voy a un antro, pero es que en estos lugares los venden 100, 200 pesos, algo muy económico, los chicos lo compran, y justo en esta creencia de que no pasa nada y de que es vaporcito, pues están en lugares cerrados con muchas otras personas fumando, pero vapeando, pero pues es lo mismo como si estuvieran 200 personas en un restaurante fumando. O sea, ahorita a todos se nos hace así como de, ay, eso no podría ser, está terrible. Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Y cuáles son las afectaciones, así como existe el humo de segunda mano y el tabaco pues afecta también a las personas que están alrededor de quien fuma? ¿Cuáles son las afectaciones para quienes rodean a quien está vapeando? Son básicamente las mismas. O sea, como decía Magali, explicó ayer el doctor Gadi, los alvéolos, que son como si fueran burbujitas muy delgadas que tenemos en los pulmones, que se encargan de meter oxígeno y sacar dióxido de carbono, están hechas para eso. Cualquier otro humo que nosotros estemos inhalando va a tener afectación para nosotros, para las otras personas, sobre todo para los menores de edad, para las mascotas, por ejemplo, también las afecta muchísimo. Y fuimos a Palacio Nacional y nos contaban del Instituto Nacional de Antropología e Historia la importancia de los monumentos históricos en México. Por ejemplo, eso es algo que a veces no pensamos, pero cómo el humo se impregna en las paredes y sigue siendo tóxico, ¿no? O sea, aunque tú no estés y todos hemos entrado a algún lugar de alguna casa donde la gente fuma mucho, huele todo el tiempo, aunque no haya un cigarro prendido en ese momento. Así es. ¿Cuál sería el llamado entonces en este sentido a las familias, a los padres también, a los padres, las madres que de pronto fuman delante de sus hijos y se quedan las habitaciones de pronto impregnadas de tabaco? ¿Qué llamado se les podría hacer? Creo que el llamado siempre va a ser a cuidar nuestra salud, a cuidar la salud de quienes nos rodean. Si estamos en una situación en que no queremos dejar de fumar, pues entonces respetemos a los demás, incluyendo nuestros familiares, nuestras mascotas, las personas alrededor, y hagámoslo en un lugar que no afecte a los demás, ¿no? Así que pues eso. Y también recordar que los factores para el consumo de sustancias tienen que ver mucho con la dinámica familiar, y si en la dinámica familiar existe el consumo de sustancias, pues no solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy fumando y fumo por ansiedad y fumo porque estoy triste o tomo o lo que sea? Los mecanismos por los que yo recurro a esto porque no tengo mecanismos adecuados para enfrentarlo, también es algo que se aprende, ¿no? O sea, también el gritar, el no tener paciencia, el no tener mecanismos regulatorios es algo que se aprende en casa. Oigan, y hablando de vapear, ¿ustedes han probado el vaping, el cigarro electrónico? Lo comento porque algo que ha enganchado mucho a los adolescentes es justamente los aromas, ¿no? Los saborizantes que tienen estos dispositivos. Ahora también el cigarro convencional también tiene estas cápsulas de sabor, pero es una de las razones por las que los adolescentes entran a este tipo de consumo, y cuando pruebas notas como esa diferencia de que ya no sientes tanto el golpe, de que ya no sientes ya no te raspa la garganta. Entonces los adolescentes pues crean una dependencia pues más fácil, porque es algo que les gusta, digamos, en sus papilas gustativas, ¿no? No sé si ustedes han experimentado o tuvieron. Fíjate que yo no he vapeado, pero yo sí fumé durante muchos años, y empecé muy chica. O sea, yo creo que la primera vez que fumé un cigarro fue en la secundaria, en la prepa más o menos, y en la licenciatura, con la presión que tenía, empecé a fumar mucho más. Pero me acuerdo que en esos momentos, ya tiene muchos años, por ejemplo, las cajetillas de cigarros eran muy, traían muchos dibujos, había coleccionables, te las regalaban con encendedores. También después empezaron a salir los cigarrillos con sabor, también así me gustaban muchísimo, y lo dejé en algún momento de la vida porque alguien muy cercano a mí tenía asma, y entonces ya no podía fumar en mi casa, ¿no? Lo hacía afuera, y ya después dejarlo fue bastante complejo. O sea, yo puedo decir que ya después de muchos años de no fumar, aún me da como de repente como necesidad de hacerlo, pero también tengo que
que justamente voy a hablar ahora de cuáles eran los factores, ¿no? O sea, no solamente era como la parte atractiva del tabaco, el que mis compañeros y mis amigos fumaban, en que era como sofisticado en la secundaria, yo espero que ahora esté muy mal visto, pero en mis épocas no, era que, por ejemplo, yo tengo trastorno por déficit de atención e hiperactividad y requiero medicamento para eso, ¿no? Y ahora sé que, por ejemplo, la mayor parte de los niños, arriba del 60% de los niños que no tienen un diagnóstico por trastorno por déficit de atención o hiperactividad, tienen una mayor posibilidad de empezar consumo de sustancias. Y la primera sustancia que empiezan es tabaco y después alcohol. Y tiene que ver justo porque se presenta no solo el síntoma de ansiedad, de hiperactividad y de inatención, que el tabaco cuando empiezas a fumar dices, esto me ayuda un poco a no estar como en todo. Entonces hay muchos factores que a lo mejor si los vamos viendo desde la infancia o en la adolescencia, pues mejorarían un poco. Y ahorita les platico de todo el asunto que fue dejar de fumar, pero ¿alguien de ustedes también fumaba? Bueno, en mi caso sí fumé tabaco y en algún tiempo, pues antes de que existieran las leyes antitabaco se podía o se permitía fumar en espacios cerrados, ¿no? Entonces recuerdo que en las salas de prensa donde usualmente estaba como reportera, pues ahí podía fumar. Entonces para mí era importante tener un cigarro para poder concentrarme, relajarme y ponerme a escribir y a redactar mis notas. En un día como hoy, que era un día mundial sin tabaco, pasaron un programa y un doctor dijo que esta parte de ver al cigarro como una forma para relajarse, que era un mito, ¿no? Que en realidad lo que pasaba era que inhalábamos y exhalábamos, y si hacíamos ese tipo de respiraciones podíamos relajarnos. En ese momento él hizo un ejercicio a cuadro, lo hice mientras hice una pausa en lo que redactaba la nota, hice ese ejercicio y me di cuenta que no necesitaba el tabaco, que si hacía ejercicios de respiración pues podía concentrarme. Y desde ahí pues lo dejé de usar de vez en cuando de manera social, y en la actualidad pues ya no consumo tabaco. El vapeo pues menos, pero sí he visto muchos anuncios y sobre todo estas cajetillas, ¿no? Con sabor a chocolate, con aromas que les llegan a los niños, porque la industria del tabaco pues también es muy abusada, ¿no? Y ahorita pues ya no va tanto como por los adultos, sino por los jóvenes, por los niños, y entonces ahí es donde yo creo que hay que poner mucho acento, ¿no? En sí, este tema. Pues es al nuevo mercado, ¿no? Finalmente Exacto. son los que se van a volver adictos a la nicotina, como ya lo habían comentado. Yo no experimenté con tabaco, la verdad es que no fue algo que me gustara. Evidentemente en mis épocas de preparatoria lo consumí, pero realmente no me gustó, y yo creo que no me gustó porque igual en mi casa mi papá fumaba, y yo lo que sí le decía es que no me gustaba, ¿no? No me gustaba el olor. Bueno, yo muy niña, le decía, no me gusta el olor, y algo que hacíamos es que él pues ya salía, ¿no? de la casa y fumaba en otro lado, y es algo como una estrategia que ha funcionado también, que se declaren los hogares 100% libres de humo de tabaco, ¿no? La ley pues restringe a espacios públicos, a espacios de gobierno, a bares, restaurantes, ¿no? Que no haya interiores de fumar. No puede acceder o imponerse a nivel privado en las casas, pero la gente muchas veces sí declara sus hogares como 100% libres de humo de tabaco, y eso ha funcionado bastante, ¿no? Decir, oye, aquí en mi casa no se fuma, por favor sálganse, ¿no? Y eso me acuerdo muchísimo, sí, Cari tiene razón, antes de la ley, que en todos los restaurantes, en todos los bares, en todos lados se podía fumar, y todo el mundo está en la calle fumando, y a partir de cuando empieza la ley en México eso se modifica, pero todavía tenemos como algunos pendientes, ¿no? La Cámara de Diputados acaba de hacer algunas modificaciones que todavía están como en espera. A ver, Maggie, cuéntanos de qué va eso. Bueno, nuestra ley general se puede decir que no es 100% libre de humo de tabaco. Esto significa que todavía se contemplan espacios para fumar en interiores, es decir, que si hay un restaurante, en otra sala puede haber un área para fumar, aunque esté cerrada, ¿no? Entonces no es una ley 100% libre de humo de tabaco, y esa fue una de las reformas que la Cámara de Diputados aprobó para que ya no existan estos lugares al interior. Entonces ya pasó a Senado, todavía está pendiente de su aprobación, pero esto ayudaría muchísimo porque pues proteges a la población de la exposición al humo de tabaco. Lo que hablábamos, ya son muchas las consecuencias hacia la salud que tiene respirar estas emisiones de humo de tabaco o de vapeadores,
y pues actualmente estamos como en ese pendiente, tenemos ese reto y no lo hemos alcanzado propiamente, ¿no? Entonces, pues esperemos cumplirlo, pero también esperemos que en nuestras casas podamos nosotros declarar casas 100% libres de humo de tabaco, y que si tenemos reuniones o fiestas, pues también seamos conscientes de que si vamos a otra casa, pues no es adecuado fumar en un interior por respeto a las otras personas y por cuidar la salud de todos, ¿no? Como ahora todos en espacios cerrados usamos cubrebocas por respeto a los demás, pues también hagamos esto. Oye, y se vale decirle, ¿no?, a las personas, ¿cómo lo podrías manejar de una manera asertiva? Si en tu casa tienes visitas y tu visita fuma, ¿cómo le puedes decir? Pues yo creo que a veces nos cuesta un poco de trabajo decir no. Pero creo que ser directos es la mejor forma. Digo, a mí, por ejemplo, en mi casa y en mi auto no se fuma, ¿no? Entonces si alguien me dice que si puede prender un cigarro, digo que no, que hay está un área afuera donde puede hacerlo, y que por ejemplo las colillas pues también las son súper contaminantes, entonces las desechemos de forma adecuada. Entonces pues no tengamos miedo a decirle que no a alguien. A veces pensamos que se va a enojar, pero Exacto. Creo que proteger nuestra salud y de nuestros hogares es importante. Pero además creo que en general los fumadores siempre tienen como este respeto, o sea, también no es como que sean tan irrespetuosos y estigmatizarles a que fuman donde quieran, ¿no? O sea, incluso las encuestas nos dicen que el 92% de la población está a favor de estas leyes que sean 100% libres de humo de tabaco, incluso los fumadores. Me acuerdo cuando hacíamos los recorridos para reconocer el estadio de béisbol de Diablos Rojos, bueno, el anterior, el nuevo, ¿no? Pero y preguntábamos, hacíamos encuestas a las asistentes, a las personas que iban, que fumaban, si estuvieran de acuerdo en que el estadio se declarara 100% libre de humo. Como les decía, la ley no regula espacios abiertos, se da un espacio abierto, pues evidentemente podían fumar, pero un poco en esta onda del fomento sanitario, pues se impulsaba que sobre todo en espacios de recreación y deportivos, pues sean 100% libres de humo de tabaco, ¿no? Creo que eso tendría que estar en ley, pero bueno, no lo está. Pero sí, en este fomento les preguntábamos a las personas, incluso ahí fumando, y decían, no, sí, que no se fume porque vienen mis hijos, porque viene gente mayor, porque pues es molesto, incluso aunque yo fumo, yo sí estoy de acuerdo en que se designe un área, ¿no? Y esa área pues sí tiene que cumplir con toda una cierta de reglamentación, de protocolo, de que no sea espacio, que no sea un espacio obligado en el que pases por ahí, ¿no? Que sea como aislado, que no te llegue el humo a los menores de edad, etcétera. Y creo que la gente está como de acuerdo con esas disposiciones. En algún momento, cuando empezó justo la legislación, decían que es que ya no van a querer ir a los restaurantes o a estos lugares porque ya no los van a dejar fumar. Y en realidad no pasó, ¿no? O sea, nos tenemos que ir acoplando a estas como medidas de sana convivencia. Exacto. Y pues ahora la gente, si quiere fumar un tabaco, pues sale. Encontrar los espacios. Encuentra sus espacios. Tenemos un comentario en Facebook, dice Litsi: el tabaco es una droga que causa una muerte lenta, sobre todo en los fumadores pasivos. Pues sí, es cierto. Y a propósito de esto, a mí me gustaría preguntarles, ante este auge de los vapeadores, de los cigarros electrónicos, ¿cómo prevenir el consumo de tabaco y del uso de los vapeadores en los jóvenes y en los niños? Cuando hablamos de prevención de adicciones, hablamos de la disminución de la oferta, que es algo que se tiene que manejar a nivel legislativo y que se tiene que impulsar fuertemente la regulación del más alto nivel, que tiene que ser la prohibición de los vapeadores, y además las otras cosas que nos dice el convenio marco, que tiene que ver justo con los espacios libres de humo de tabaco, con las cajetillas, con la publicidad, etcétera, ¿no? Eso se tiene que hacer de forma muy contundente, y se está trabajando en ello. Pero por otra parte, o sea, decimos, bueno, eso ya lo hizo el gobierno, pero nosotros, ¿qué hacemos en nuestra casa? ¿O qué podemos hacer en mi casa para que eso no suceda? Si yo soy mamá, papá, si tengo sobrinos, si soy maestro, ¿qué hago en mi casa? Uno, tenemos que reconocer cuáles son los factores de riesgo que hay alrededor para el consumo de tabaco y de cualquier sustancia. ¿Está disponible? ¿No está disponible? Es un lugar donde se puede hablar, mi casa, de los problemas
emocionales, de los diferentes puntos de vista. Es un lugar donde no se vive violencia de género, de familia, contra los niños. Es un lugar donde tengo acceso a trabajo. ¿Y durante eso qué tiene que ver? Bueno, pues porque las cargas de estrés predisponen a problemas de consumo de sustancias. Yo vivo en un lugar donde las canchas de básquetbol son son realmente recreativas, o se pueden volver en lugares donde también no donde no estén ocupados adecuadamente y a lo mejor no los podamos usar. Bueno, pues puedo tomar esos lugares, puedo yo desde mi trinchera armar equipos de deporte para poder hacer ambientes sanos en donde estoy. Y todos esos factores que vamos agregando, que se denominan factores protectores, van a evitar el consumo de todas las sustancias psicoactivas, incluyendo tabaco. Okay. Y por acá, ¿qué consejos o recomendación le podríamos dar a la persona que todavía está en la disyuntiva si dejar o no de fumar? Pues yo creo que en general todos los fumadores saben cuáles son los aspectos negativos del tabaco. Yo creo que saben todos que no hacen nada, no tienen nada benéfico y pues que se animen, o sea que de pronto necesitamos ese acompañamiento, que observen que hay diversas opciones para dejar de fumar y que pues muy fácil puede ser el llamar a la línea de la vida, ¿no? Ahí yo creo que esas 24 horas, 365 días del año, gratuita, o sea, no hay como pierde para empezar y dar ese paso de dejar de fumar. Al número 800 911 2000. Pues sí, es la invitación a que llamen. ¿El tratamiento es más efectivo si deciden tener un acompañamiento? Sí, es mucho más efectivo y les digo, como recordamos, o sea, acudir con un especialista en salud mental, ver si tenemos algún otro síntoma que hable de depresión, de ansiedad, que esté acompañando al tabaco para que podamos recibir tratamiento, es prioritario. Entonces, no tener miedo, saber que el cerebro también se enferma y que cuando el cerebro se enferma necesitamos ayuda, como cuando se nos enferma el corazón y vamos al cardiólogo o con nuestro médico. También si estamos consumiendo tabaco, es un problema de adicción, es un problema que requiere tratamiento especializado como cualquier otro padecimiento mental. Perfecto, pues antes de cerrar el programa me gustaría, si tuvieran algún comentario final, algún mensaje para las audiencias. Pues que en este cambio que estamos teniendo de abordaje a la salud mental, de normalizarla, de hablar de ella, de saber que a todos nos puede pasar, todos podemos tener episodios donde estamos tristes, donde estamos ansiosos, donde estamos angustiados, el recurrir a sustancias no es la mejor opción. Entonces, si no fuma, no fume. Y si ya lo está haciendo, busquemos ayuda, mejorar nuestra salud y la salud de nuestros familiares, porque también afectamos a los que están alrededor de nosotros, es primordial. Magali. Sí, yo agregaría que pues también en nuestro entorno, en nuestras casas, que hagamos esto de declarar nuestros hogares 100% libres de humo de tabaco, que no se normalice el consumo en frente de menores de edad, ¿no? Que sepamos que el humo, que las emisiones son dañinas y que se está incitando a que nosotros como ejemplo, como adultos, pues nuestros menores de edad nos sigan, ¿no? Entonces creo que sería eso lo importante, y justamente que también acudamos a ayuda, que se vale pedir ayuda, que hay gente que está trabajando para que nosotros podamos salir de cualquier dependencia de sustancias. Pues muy bien, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión y les comentamos que mañana vamos a seguir hablando de tabaco. Los invitamos a estar presentes y también les recordamos que tenemos los centros de atención primaria en adicciones en las distintas entidades de la República. Estos centros son muy accesibles, se pueden acercar, hay apoyo gratuito, hay orientación. También llamen a la línea de la vida al 800-911-2000 y con mucho gusto se les va a dar el acompañamiento. Hay especialistas, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que con mucho gusto les van a brindar la orientación. Y bueno, esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos mañana. Hasta pronto. Bye.
Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADIC. Secretaría de Salud. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. La gente fuma tabaco porque el tabaco tiene nicotina. La nicotina es una sustancia natural que está presente en muchas plantas, no solo en Nicotiana tabacum, que es la que conocemos principalmente. Se encuentra en muchas otras porque tiene una acción que favorece que la planta sobreviva, y es que resulta un insecticida natural. De hecho, la nicotina, que en su forma pura, natural, es un líquido, es sumamente tóxica cuando está pura. Cuando se utiliza, si se llega a tocar con las manos, las personas se pueden intoxicar. Hay historias de personas que utilizaban la nicotina como insecticida y que con su propio traje, si se habían manchado o se les había caído el insecticida, al sentarse ellos se ponían muy mal. Y ponerse así significaba que tenían dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque la nicotina a dosis altas bloquea la cadena ganglionar. Y eso hizo que durante mucho tiempo se utilizara en forma ritual. Por ejemplo, los chamanes fumaban puros enormes de tabaco y exhalaban el humo sobre los granos que iban a sembrar. Y de esta manera la cosecha se daba muy bien. Y esto era porque los granos no quedaban con insectos, no quedaban con plaga. Pero también utilizaban la nicotina para otros propósitos, y era que a dosis muy altas, fumando a lo largo de varios años y preparándose para ser chamanes, llegaban a manejar concentraciones de nicotina tan altas que llegaban a la fase tóxica, dejaban de respirar brevemente, y si lograban superarlo se consideraba que habían ido al más allá, habían muerto, habían regresado y ahora sabían cosas que no sabían las personas comunes y corrientes y tenían una autoridad muy particular. Sabemos ahora por qué se daban estos efectos. Actualmente se consume nicotina en muchas formas, no solo como cigarrillos o como puros, sino también como jucas, las jucas que son pipas de agua, que lo único que hacen es que se pone un carbón en la parte alta, se está quemando la planta del tabaco y el humo
baja a una parte que tiene agua, ahí se hidrata y luego ya se puede aspirar los vapores. Esos vapores tienen nicotina, por supuesto, pero como está muy hidratado el humo, es menos irritante y las personas pueden exponerse durante más tiempo a la nicotina. Recientemente están desde luego los vapeadores o los cigarrillos electrónicos, que en forma más general les hablamos como dispositivos electrónicos de administración de nicotina, y que lo que hacen es que no queman la planta, sino que la nicotina o algunos líquidos que contienen nicotina se calientan, se forma vapor y ahí va la nicotina. En todos los casos se absorbe muy bien, no solo por pulmones, sino también por piel. Por pulmón se absorbe muy bien porque la superficie de los vasos sanguíneos que tenemos en nuestros pulmones es tan grande como un campo de tenis. Si lo pusiéramos todo aplanado, la superficie es muy grande y entonces en 5 segundos se perciben los efectos de la nicotina en el cerebro. Esto es igual prácticamente a que fuera inyectado, así de eficiente es. Por vía oral hay poca absorción, entonces si se masca la hoja del tabaco, sí se puede extraer un poco, pero en realidad es bastante menos. Los cigarrillos tienen una proporción de nicotina de 9 miligramos y solamente uno es el que llega al fumador. Y no solo viene en el humo derivado ya sea de la combustión o en el vapor derivado de calentar el líquido, sino que puede pasar por piel en las personas que están al lado. Por eso el tabaquismo pasivo es tan importante. Los efectos de la nicotina son a varios niveles y realmente afectan a muchos aparatos y sistemas. Y esto es porque hay receptores a acetilcolina, que es nuestro neurotransmisor natural, que tiene que ver con el movimiento y que tiene varias funciones de las que ya hablaremos en otras cápsulas. Pero estos receptores a nicotina son receptores colinérgicos, es decir, la acetilcolina actúa en ellos y la nicotina también. ¿En dónde están localizados esos receptores? En la unión neuromuscular, donde se comunican los nervios y los músculos. También están localizados en la cadena ganglionar, ahorita lo explico con más claridad, en la médula suprarrenal y en el cerebro. En la unión neuromuscular, los receptores que tenemos son poco sensibles, entonces se requieren realmente cantidades muy altas de nicotina para que haya efectos musculares, que son los que pueden suceder cuando hay una intoxicación. En la cadena ganglionar, esta cadena está localizada al lado de la médula espinal y ahí la acetilcolina actúa, pero sobre receptores que también actúa la nicotina, sobre receptores colinérgicos nicotínicos. La estimulación de la cadena ganglionar en el sistema nervioso autónomo simpático produce liberación de noradrenalina en diferentes órganos, en diferentes tejidos, y cuando la inervación va a la médula suprarrenal, lo que se libera es adrenalina. Tiene efectos estimulantes los dos. La nicotina también actúa sobre receptores colinérgicos nicotínicos que están localizados en el sistema nervioso autónomo parasimpático. Este sistema se encarga, por ejemplo, de la motilidad intestinal y de la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. De allí que podemos fácilmente identificar cuáles son los efectos de la nicotina. Inicialmente produce a dosis más o menos bajas, sobre todo si son las primeras veces que se consume, un poco de náusea, un poco de malestar, pero a eso se desarrolla tolerancia rápidamente. En las personas que lo consumen más repetidamente, se percibe la estimulación, el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, una vasoconstricción, el aumento en el flujo sanguíneo en general hacia los músculos, también aumentan los niveles circulantes de ácidos grasos, se movilizan las reservas energéticas y esto hace que se tenga mayor energía, mayor concentración y menor apetito. Los niveles altos de ácidos grasos circulantes facilitan el que se formen las placas de ateroma en los vasos sanguíneos que luego pueden producir
problemas de circulación o de buena perfusión. Y cuando es muy alta la estimulación, se produce confusión, dificultad respiratoria, náusea y vómito. Y se puede llegar incluso, como les comentaba, en dosis muy elevadas, cuando la nicotina es pura, a la muerte. Desde luego esto no sucede con los cigarrillos, pero sí puede suceder con los líquidos con los que se llenan los vaporizadores. En el cerebro se libera dopamina porque los receptores colinérgicos nicotínicos, donde actúa la acetilcolina y actúa la nicotina, están en neuronas que liberan dopamina. Cuando la nicotina activa a esas neuronas, produce una estimulación que se traduce en liberación de dopamina, particularmente en el circuito de recompensa. Por eso es altamente adictiva. Y la liberación que les había comentado del ácido clorhídrico y el aumento de la motilidad intestinal hace que muchas personas utilicen la nicotina y se acostumbren a los primeros cigarrillos a ir al baño, por ejemplo, con la nicotina, y pueden tener después como efectos adversos pues mayor cantidad de úlceras o lo que puede generar este exceso del ácido. Cuando las personas dejan de fumar, se pueden presentar una serie de respuestas que se consideran en conjunto el síndrome de abstinencia. Por ejemplo, disminuye la motilidad intestinal, con lo cual las personas se sienten muy molestas, baja los niveles circulantes de adrenalina y noradrenalina y con ello baja la utilización de nuestras reservas energéticas. Por lo tanto, las personas ya no queman tanta grasa ni se movilizan tanta la energía, recuperan el apetito, empiezan a comer y pueden subir bastante de peso, lo cual impide que tengan ganas de dejar de fumar. También se produce salivación excesiva, problemas a veces para dormir, problemas para concentrarse, mal humor y una serie de molestias que hacen que dejar de fumar a veces requiera de apoyo terapéutico y unas variedades de nicotina que no son por vía fumada, sino pueden ser chicles o pueden ser parches de nicotina que en algunos casos son útiles. Hablaremos de las terapias para dejar de fumar y de las consecuencias del tabaquismo, particularmente cuando se mantiene por varios años, sobre la salud en otras cápsulas. Por lo pronto dejamos ahorita este panorama general de la nicotina como un estimulante a dosis bajas que puede llegar a ser tóxico y bloqueador ganglionar a dosis muy altas. Sigan con nosotros aquí en Cerebro y Adicciones. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular.
Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Conavic. Secretaría de Salud. Llegó un punto de la vida en donde la neta, pues ya las cosas en el cantón estaban bien erizas, muchas broncas. No nos entendíamos muy bien, yo con mi mamá pues casi no charlaba. Afortunadamente, pues ahorita ya la cosa es distinta, entre todo este cambio pudimos generar una amistad bastante buena, reforzar esa relación de familia. Ya entrar entre más confianza, poder abrirnos al diálogo y eso libera muchas cosas que uno tiene en la cabeza, toda esa cosa que tiene dentro. Pues igual gracias a mi chica, a mi novia que siempre estuvo ahí para entenderme, para escucharme, para apoyarme, pues podemos contar otra parte muy diferente a lo que era la historia. Dice así, yo sé que estás ahí sentado pensando que nadie te escucha y que el tiempo no está pasando, tal vez deprimido en los vicios que se ha agarrado. Tranquilo que tenemos un camino adecuado, en serio te digo, la música no duele, por eso escúchalo, si yo puedo tú puedes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a abordar con ustedes un tema o una serie de temas que nos parecen muy interesantes. Como ustedes saben, bueno, este mes, por decirlo así, conmemoramos el Día del Niño y justamente es parte de lo que vamos a abordar, los derechos de los niños y las niñas a la salud con respecto al consumo de tabaco y productos de nicotina, ya sea de los menores de edad, ya sea niños, niñas, adolescentes, pero también de la gente que convive con ellos y que esto pueda minar su salud. Bien, mi nombre es Jaime Espinosa, soy subdirector de la Oficina de Tabaco y antes de empezar, declaro que no tengo ningún conflicto de interés que tenga alguna consecuencia, alguna repercusión sobre la información que voy a compartir con ustedes. Es importante, ¿por qué tenemos que hablar del tabaco en relación con los menores de edad? Hay una serie de factores que vamos a ir desglosando en la presentación. Sin embargo, quisiera iniciar con una frase de el doctor Sincer, el doctor Juan Sincer, brillante oncólogo y aliado de la Oficina para el Control de Tabaco, y él dice: el tabaquismo es una adicción y las adicciones no son hábitos, son enfermedades. Fumar o no fumar es la decisión en salud más importante. Desafortunadamente, más del 80% toma esta decisión durante la adolescencia, sin tener conciencia de las consecuencias. Es decir, no es que los niños, las niñas, los adolescentes no tengan una capacidad para decidir. Aquí la cuestión está en no tener los elementos suficientes para hacer una adecuada toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones es donde influimos la gente mayor. Bien, vamos a hacer un poco de historia rápida. El Día del Niño originalmente se crea para conmemorar a las víctimas infantiles de la Primera Guerra Mundial. Originalmente la Liga de las Naciones, como se llamaba la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la instaura el día 1 de junio de 1925 como el Día Internacional del Niño. Después, como les decía, surge la ONU y en 1959 elige el 20 de noviembre para conmemorar esta fecha. Sin embargo,
Bueno, en esta fecha también se conmemora la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y en el 89 la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, ¿qué pasa en México? Que esta fecha instaurada por la ONU se traslapa con una fecha importante, como el 20 de noviembre, que conmemoramos en nuestro país el aniversario de la Revolución Mexicana. Entonces, siendo presidente Álvaro Obregón, se instaura el 30 de abril como el Día del Niño. Y en esta conmemoración, digamos, bueno, pues se trata de llamar la atención con respecto a los derechos de los niños y niñas. El derecho a la vida, a la salud, a la educación, al derecho de jugar, a la vida familiar, a la protección frente a la violencia y la discriminación, a que se escuchen sus opiniones en general. Bien, tomando en cuenta este contexto, ¿no?, de el Día del Niño y de su derecho a tener el grado mayor de salud que se les pueda proporcionar, entonces es que nos vamos a centrar en ese punto y a unirlo cómo el consumo de tabaco, dado por ellos mismos o ellas, como las personas que conviven con los menores, las menores, cómo puede minar esta salud. Vamos a hacer un poquito de antecedente. El consumo de tabaco en el siglo XIX, XX quiero decir, fue la primera causa prevenible de muerte. Y en este siglo, en el siglo XXI, continúa siendo la primera causa de muerte prevenible. Tenemos 8 millones de muertes anuales en el mundo por consumo de tabaco. Pero a estos 8 millones aunamos 1.300.000 personas que no son fumadoras y que pierden la vida a causa del consumo de tabaco. Bien, y 122 millones de personas consumidoras de tabaco viven en la región de las Américas. Veamos esta parte y les pido que pongamos mucha atención en ello. Los cuadritos que están en azul corresponden a la población adulta. Como podrán ver ustedes, el 15% de nuestra población, más o menos 16 millones, son fumadoras. De ellos, el 9.2 de las mujeres, 4 millones aproximadamente, y 10 millones de hombres. En cuanto a los adolescentes, vemos que tenemos más de 1 millón de adolescentes, hombres, mujeres, que consumen algún producto de tabaco. De ellos, 335,000 usuarios de sistemas electrónicos, de los cuales también hablaremos. Mujeres, el 2.6%, casi 300,000 mujeres, y pasadito de 1 millón de hombres adolescentes. En cuanto a los daños que causa el tabaco en la salud, bueno, pues tenemos el gran antecedente del daño que causa el tabaco, fue dado en el año de 1964, con la publicación del primer informe del cirujano general. En ese análisis que se hace, se da cuenta totalmente de algo que la industria tabacalera venía negando, que eran los daños a la salud de todos estos productos. Aquí ya no hubo duda. Y vemos cómo el consumo de tabaco se asocia, sin lugar a dudas, con la diabetes, con artritis reumatoide, con el cáncer y múltiples tipos de cáncer, entre los que se encuentran el de tráquea, el de pulmón, laringe, esófago, estómago, etc. Y consumir tabaco se asocia causalmente, y eso es fundamental, es la causa de enfermedades coronarias, de eventos vasculares cerebrales, enfisema pulmonar, bronquitis, ceguera, cataratas, etc. Bien, también consumir tabaco aumenta el riesgo y la severidad de las infecciones pulmonares. Ahora que estamos en plena pandemia y cómo los efectos de esta pandemia se ven exacerbados por las comorbilidades que existen, es el factor de riesgo de consumir productos de tabaco y nicotina es innegable. Es perjudicial para los sistemas del cuerpo humano, principalmente el respiratorio y el cardiovascular, como ya hemos revisado. Incrementa la susceptibilidad de cualquier infección del tracto respiratorio
y otras defensas respiratorias también se afectan. Aumenta hasta 2.5 veces el riesgo de tuberculosis y hasta 14 veces la posibilidad de desarrollar neumonía. Bien, vayamos un poco y es la propuesta de esta plática con ustedes, verlo desde dos perspectivas. Una, desde el propio consumo de los y las menores de edad, consumo de tabaco, de productos de nicotina, y desde el consumo de la gente que convive con ellos. En primera instancia, ¿qué lleva a un menor, a un adolescente, a consumir este tipo de productos? Bueno, pues puede ser, entre otras cosas, verse bien, entrecomillado, actuar como si fueran mayores, bajar de peso, parecer rudos o sentirse independientes, o bien buscar la permanencia en un grupo X. Suelen consumir de manera alternada diferentes productos, ya sea de tabaco, nicotina o incluso de cannabis. Susceptible a las influencias sociales y del medio donde se desarrolla. Así es, un adolescente tiene una influencia exacerbada a todo lo que se presenta en el medio. Y, por supuesto, lo que les mencionaba, se normaliza el consumo de estos productos. Estos productos, poco a poco, por la influencia del medio, de la publicidad, etcétera, tiende a normalizarse y a verse como algo común. ¿Cuáles son los efectos de este consumo en los y las menores? Como se los mencionaba en la cita del doctor Sincer, el 90% de estos consumidores inician este consumo antes de los 18 años. Por eso es tan importante monitorear la conducta y el consumo de estos productos en los menores de edad. ¿Qué ocasiona? Bueno, pues pobre desarrollo pulmonar, hay mayor probabilidad de desarrollar asma, infecciones respiratorias, reacciones alérgicas, retraso en el desarrollo mental y crecimiento, predisposición a alteraciones de conducta e hiperactividad y déficit de atención, entre otros muchos. Además, puede causar deterioro dental, daños metabólicos, tos frecuente y aumento de flemas, disminución del buen estado físico y problemas respiratorios varios. Esta parte es muy importante. Uno de los compuestos más, digamos, relevantes de estos productos es la nicotina. La nicotina es el componente que causa la adicción. Entonces, desde luego, mientras más temprano sea el inicio de este consumo, más probabilidades hay de que se produzca una adicción en esas edades o incluso posterior. Desde luego, genera también daño cardiovascular temprano, menor desarrollo pulmonar, aumenta probabilidad de POC y el cerebro, recordemos, el cerebro del hombre, de la mujer, permanece en desarrollo hasta aproximadamente los 21 años. Entonces, hay un daño todavía mayor en un menor de edad que en un adulto. Veamos un poco lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Fíjense que hay una tendencia, digamos, común a que la gente crea que son inofensivos, que son inocuos estos sistemas, lo cual no es cierto, pero la industria del vapeo, algunas personas asociadas a esta industria se han encargado de repetir esta idea de que son mucho menos dañinos, de que son elementos que ayudan para dejar de fumar, y eso, desde la perspectiva científica, sin ningún conflicto de interés, ha demostrado que no es verdad. Como les decía, el cerebro sigue desarrollándose, sobre todo el área encargada de la toma de decisiones, y por supuesto que la nicotina tiene un efecto en estos centros. Bien, tomando en cuenta todos estos daños que les he mencionado del tabaco y la nicotina, la Organización Mundial de la Salud ha implementado una campaña a nivel mundial con miras a que muchísima gente en todo el planeta logre dejar de consumir estos productos. Esta campaña se llama así: comprométete a dejarlo durante la COVID-19. Obviamente, por lo que yo les explicaba de cómo se exacerban los daños de la infección por COVID,
puede tener un efecto mayor en la gente que consume estos productos. Entonces, a partir de esta campaña, también han generado una serie de argumentos, de razones para dejar de fumar. Fíjense ustedes qué tanto puede abarcar esta campaña, que estamos hablando de 104 razones para dejar de consumir tabaco. Es decir, a lo mejor a ustedes, a ti, a usted, no le aplica alguna de estas razones, pero seguramente alguna de ellas le va a aplicar con respecto a su apariencia, con respecto a su salud, con respecto a la gente con la que convive. Es la liga en la que pueden encontrar todos estos argumentos en contra del consumo de tabaco. Bien, y esta es la primera razón que da la OMS para dejar de consumir productos de nicotina. Los fumadores, sin lugar a dudas, tienen mayor riesgo de desarrollar un caso grave y morir por COVID-19. Y a partir de ello, hay una serie de razones, solamente vamos a retomar algunas, no vamos a ver las 104, sobre todo las que tienen que ver con el humo de segunda y de tercera mano, que ya revisaremos con un poquito más de detalle. Más de 1 millón de personas, tal como se los comentaba hace rato, mueren cada año por la exposición al humo de segunda mano. Los fumadores expuestos a este humo ajeno corren el riesgo de desarrollar, como ya vimos, diversos tipos de cáncer, principalmente el de pulmón. Los cigarrillos siguen siendo una causa importante de incendios accidentales y muertes resultantes. También los cigarros electrónicos exponen a los no fumadores a la nicotina y a otros productos químicos nocivos. No es verdad que esas moléculas, esos aerosoles que se expiden por el uso de dispositivos electrónicos mágicamente desaparezcan. Evidentemente también tiene un efecto sobre las personas que no son fumadoras. Estar expuesto al humo de tabaco ajeno puede aumentar el riesgo de progresión de la infección por tuberculosis. Y también estar en exposición al humo de tabaco ajeno está asociado, como ya vimos, con la diabetes. También como parte de los análisis que les he mencionado, el humo de segunda mano causa la muerte prematura y la enfermedad de niños y personas que no fuman. Esa podría ser una gran razón para dejar de consumir tabaco. Los niños expuestos al humo de segunda mano tienen un mayor riesgo de síndrome de muerte súbita, infecciones respiratorias agudas, problemas de oído y episodios de asma severos. La exposición de los adultos al humo de segunda mano tiene efectos adversos sobre el sistema cardiovascular. Y la evidencia científica indica que no existe, y esto tenemos que recalcarlo, por eso en la presentación que ustedes pueden ver están negritas, no existe un nivel seguro e inocuo de exposición al humo de tabaco o de nicotina. No lo hay. Que yo fumo poquito, que solamente 1 o 2 cigarros, que soy fumador social, etcétera, etcétera. No hay una exposición que no cause un daño. Los hijos de fumadores sufren una función pulmonar reducida y esta función pulmonar que se reduce en edades tempranas puede tener efectos en edades posteriores. La exposición de los niños al líquido de los cigarrillos electrónicos sigue planteando graves riesgos, como la intoxicación. Los líquidos que se utilizan en los sistemas electrónicos son altamente tóxicos. Y los niños, ha habido muchos casos al respecto, toman estos líquidos, incluso cuando es solamente con el contacto a través de la piel, y esto les genera intoxicación. Los niños en edad escolar expuestos a los efectos nocivos del humo de segunda mano también corren el riesgo de contraer asma. Bien, esta parte es muy importante mencionarles. La industria tabacalera, además de todos sus contras que estaremos viendo también alguna parte de ellos en esta exposición, también al comprar tabaco estamos apoyando financieramente a una industria que de por sí es un negocio multimillonario, pero que además explota a los agricultores y a los niños que trabajan cultivando esta planta. En algunos países se emplea a niños, niñas en el cultivo de tabaco, lo que repercute no solamente en su salud, es uno de los cultivos más dañinos para las personas, dada la exposición que tienen
a los plaguicidas y a todas las sustancias que se utilizan para que la planta pueda crecer de manera adecuada. Bien, los cigarrillos electrónicos son perjudiciales para la salud, no son seguros. La Secretaría de Salud, la evidencia científica, no les concede de ninguna manera la capacidad de ser un medio para dejar de fumar. No lo son. Y la gente que está en favor del vapeo lo utiliza casi como una cantaleta, ¿no? Que es un medio para dejar de fumar. No lo es, porque la evidencia científica dice que la gente que consume esta nicotina a través de estos sistemas no deja de consumir el cigarro. Es decir, habrá gente que sí lo haga y qué bueno, pero la mayoría de la gente no lo hace. Lo que sucede es que tiende a presentarse un consumo que nosotros llamamos dual, es decir, consumen nicotina a través de un sistema electrónico, pero también cigarros convencionales. Esto, además, es patente en los adolescentes. Se ha demostrado también que los menores de edad, las menores de edad que no consumen cigarros, que nunca han fumado, pueden allegarse a estos cigarros convencionales a través de los cigarros electrónicos. Entonces, esa es una puerta de entrada. A pesar de que la industria diga, estos productos no son para adolescentes, no son para niños, no, pero los hacemos accesibles. Entonces, esa es una puerta de entrada que tendríamos que evitar. El uso de cigarrillos electrónicos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y trastornos pulmonares. La nicotina en los cigarrillos electrónicos es una droga altamente adictiva, ya lo hemos mencionado, que puede dañar el cerebro en desarrollo de los niños y las niñas. Vamos un poco, regresándonos un poco en edad, quiero decir, y desde luego que el consumo de tabaco en mujeres embarazadas va a tener un efecto dañino sobre el bebé en gestación. El consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco durante el embarazo aumenta el riesgo de muerte fetal. También corren mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo y algunos otros efectos. El parto en fetos que han muerto en el útero también son más frecuentes debido a la falta de oxígeno fetal y las anomalías placentarias inducidas por el monóxido de carbono y por la nicotina. Las fumadoras corren un mayor riesgo de embarazo ectópico, que se trata de una complicación potencialmente mortal para la madre, en la que el óvulo fertilizado se adhiere fuera del útero. Por tanto, las mujeres que consideren embarazarse, que estén intentándolo, deberán alejarse totalmente tanto del propio consumo de tabaco como de la gente que lo consume, no exponerse a los aerosoles y al humo de tabaco. Los cigarrillos electrónicos, como hemos mencionado, presentan riesgos importantes para las mujeres embarazadas que lo consumen. Los bebés nacidos de mujeres que fuman tienen un mayor riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Bien, durante esta pandemia, además de muchas otras cosas como ha sido el incremento en la violencia de género, pues también hay otras cosas que se están exacerbando. Una de ellas es el aumento en el consumo de productos de tabaco al interior del hogar. Es por eso que hacemos tanto énfasis en el humo de segunda mano. ¿De qué se trata el humo de segunda mano? Bueno, pues es la combinación entre el humo que sale del producto de tabaco al momento de que se está quemando y la exhalación del fumador cuando saca el humo del cigarro. El humo de tercera mano, por otro lado, son aquellas partículas que, aunque no vemos, al exhalar en el auto, en la casa, se adhieren al piso, a las cortinas, a la tapicería, etcétera, y estas también son dañinas. Y la población que más se ve afectada por este humo de tercera mano, quiero decir, evidentemente son los niños, las niñas, que si están gateando, si están en casa tocando las cosas y que están tocando, pues se lo llevan a la boca. Esas son partículas derivadas del humo de tabaco. Se ha encontrado incluso que 65,000 niños fallecen cada año a causa de este humo.
toxinas nocivas que quedan en los lugares donde las personas han fumado con anterioridad, como ya decíamos. Y contra esto hay muchos argumentos, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no fumo mientras están mis hijos, mis hijas. Evidentemente puede ser que así lo hagan, pero eso no quiere decir que no haya ningún riesgo. Desde luego que lo hay, por este humo de tercera mano que les he comentado. Y algo muy importante para la gente que tiene animales de compañía, mascotas, pues también son susceptibles, vulnerables a este humo de tercera mano. Bien, vamos a pasar esta parte. Bueno, solamente hay humo de segunda y de tercera mano, hay emisiones, tanto para tabaco, para los productos de tabaco convencionales, quiero decir, como para los sistemas electrónicos y también para los productos de cannabis, que también se ha visto que se consumen a través de estos sistemas. Como les mencionaba, hay algunos mitos con respecto a este humo de segunda y de tercera mano. Por ejemplo, si fumo en otro cuarto no pasa nada. Claro que pasa. El humo, las emisiones pasan de una habitación a otra dentro de la casa. Los ventiladores tampoco funcionan. Si fumo cuando no hay menores, también, como les mencionaba, las partículas quedan. También en el auto. Bueno, ya no digamos este acto casi criminal de fumar en el auto mientras llevamos menores con nosotros. Eso tendría que estar ya fuera de cualquier conciencia, ¿no? Ya no debería de presentarse. Pero si lo hago cuando no están los menores al interior del auto, de todos modos va a haber un daño. Los filtros tampoco funcionan y si fumo afuera, si fumo en un espacio abierto, no daño a nadie. En la mayoría de los casos esto podría ser cierto, pero también tendríamos que tener mucho cuidado de que no lo hiciéramos en un lugar que sea paso obligado para alguien, que no estemos cerca de una ventana, etcétera, etcétera. Por eso, estos espacios supuestamente en donde se pueden fumar, en restaurantes, en terrazas, en muchas de las ocasiones no lo son, porque aunque estemos en un espacio abierto, pues hay una sombrilla o hay paredes o hay una terraza que hace que el humo no se disperse del todo y afectamos a personas que ni siquiera fuman. Bien, un poco en aras de intentar defender a las personas menores de edad contra todo esto que les he mencionado, el consumo de tabaco, de sistemas electrónicos y demás. El año pasado la OMS, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, lanzó esta campaña que a mí en lo particular me gusta mucho, porque de alguna manera expone a la industria tabacalera con estas intenciones que son evidentes, pero que esta campaña las hace aún más visibles, ¿sí? Si ustedes tuvieran un producto X, el que ustedes me digan, y ese producto matara a la mitad de la gente que lo consume y enfermara a la otra mitad, evidentemente necesitaríamos renovar a nuestros clientes porque los vamos a perder. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muy sencillo, generamos nuevos clientes que van a ser fieles a mi producto si logro generar en ellos una adicción. ¿Cómo? Pues empezando desde muy temprano, con niñas y niños. Entonces, esto era lo que decía esa campaña del Día Mundial Sin Tabaco 2020. Se ha revelado el secreto, ya te caímos casi, ¿no? Vamos entendiendo que tú como industria necesitas clientes y que de ninguna manera te interesa la salud ni de los niños ni de las niñas, menos aún de cada uno de los usuarios. Se pretendía con esta campaña proteger a los jóvenes de la manipulación de la industria y evitar que consuman tabaco. Y bueno, a través de esa campaña se pudo observar cómo cada vez más niños, bueno, y la evidencia además, cada vez más niños, niñas, adolescentes caen víctimas de la industria tabacalera y de otras industrias, la del vapeo, que se dirigen directamente a ellos con tácticas publicitarias y una nueva cartera de productos peligrosos. Históricamente la industria tabacalera ha hecho de todo
para hacer que sus productos, primeramente, durante mucho tiempo negaron que hubiera algún efecto dañino de fumar, hasta que la evidencia fue irrefutable. Y después se encargaron de ponerle etiquetas a sus productos. Dijeron que sus cigarros eran light, dijeron también que eran suaves, luego les pusieron saborcitos. Tenemos también productos convencionales de tabaco con cápsulas de sabor, etcétera. Es decir, hay que renovar el producto para que hacerlo más funcional, más asequible y sobre todo más deseado por la gente. La idea es que necesitamos tener generaciones de personas más saludables, libres de tabaco y, por supuesto, que no exista toda la carga de enfermedad y muerte que esto produce. Siempre la industria tabacalera ha bombardeado a la gente para que consuma estos productos. Hoy, más que nunca, es una realidad. A través de las redes sociales, el internet y demás, hay diversas formas de hacer promoción de todos estos productos. Tenemos que señalar algo y enfatizarlo. Que no tenga humo con respecto a los sistemas electrónicos de nicotina no quiere decir que sea inofensivo. Algunas de las cosas que les he mencionado, por ejemplo, actualmente se han descubierto, se han descrito más de 15,000 sabores de dispositivos electrónicos atractivos para estos grupos de población. Y la industria puede decir, no, es que estos productos no son dirigidos a niños, niñas y menos para adolescentes. No, de ninguna manera, no seríamos capaces de eso. Sin embargo, observamos los sabores y a mí no me parece que ningún adulto o la gran mayoría no elegiría un sabor, no sé, frutas tropicales o gansito o alguna otra cosa que normalmente es mucho más deseada por un niño o una niña que por un adulto. Además de otras cuestiones, se han allegado de influencers que promocionan sus productos, patrocinan eventos, fiestas, otorgan becas, utilizan diseños elegantes y sugestivos de sus productos. Ahora estos dispositivos electrónicos parecen muy poco un sistema para consumo de nicotina, parecen más bien otras cosas, a lo mejor una unidad USB o algo por el estilo. Ya un poco terminando con esta exposición, ¿cuáles serían de parte de la Oficina Nacional para el Control de Tabaco las recomendaciones para esto? Pues primero, evite fumar, preferentemente no lo haga. Y si lo va a hacer, no lo haga en espacios cerrados o de convivencia familiar. Si ha decidido consumir algún producto de estos, no exponga a su familia, a la gente que usted quiere, a las emisiones de estos productos. Evita fumar si hay menores de edad, como ya hemos dicho, mujeres embarazadas, adultas, etc. Cualquier nivel de exposición al humo de tabaco es dañino y es perjudicial. Dejar de fumar mejora a corto plazo la función pulmonar y cardiovascular, se va a sentir mejor. Dejando de fumar se puede mejorar la respuesta inmunitaria frente al COVID. Si usted está en esta lucha por dejar de fumar, por dejar de vapear, será muy importante que pueda usted atender algunas recomendaciones que le van a hacer la vida más sencilla. No es fácil dejar de fumar. Nadie ha dicho eso y no queremos mentir al respecto. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer que lo hace mucho más sencillo. Elija un día para dejar de fumar. Trate de anunciarlo a la gente que convive con usted, sus familiares, sus amigos, que ya no va a fumar. Piensa en cualquier imagen negativa del cigarro. Piensa un poco qué te hace sentir cuando quieres subir una escalera, cuando quieres correr, etcétera, cómo te sofocas y demás. Adopta una actitud positiva hacia no ser fumador. Respira profundamente. Procura iniciar algún tipo de ejercicio. Pasa más tiempo con amigos que no fuman. No es que la gente que fume sea indeseable de ninguna manera, pero si nosotros nos reunimos, cuando menos cuando estamos intentando dejar de fumar, nos reunimos con gente que consume cigarros, pues la tentación va a llegar en algún momento. Cuando menos en esta etapa habría que evitarlo.
Mantén tus manos y tu mente ocupada, procura modificar los hábitos asociados con el cigarro, come adecuadamente, cepilla tus dientes, esto va a ayudar a que el sabor del cigarro sea todavía más desagradable. Trata con delicadeza tu cuerpo, tu espíritu, bebe líquidos, no comas en exceso. Muchas de las personas que intentan dejar de fumar tratan de, mencionan que suben de peso. Es por eso, la ansiedad hace que comamos más y esto nos genera una subida de peso. Y bueno, pues con respecto a los y las menores, ¿qué hacer para evitar que tus hijos fumen? Seguramente no es algo que quieras para ellos. Entonces, dales un buen ejemplo, no fumes frente a ellos. No permitas que se normalice el consumo. Si fumas, intenta dejar de hacerlo. Designa tu casa y tu auto como zona libre de tabaco. Sé consciente de las veces que los niños ven fumar en el cine, en la televisión, en el internet. Sobre los efectos secundarios del consumo. Si los adolescentes empiezan a fumar, anímalos a que lo dejen. Y piensa en diferentes soluciones. El vapeo no es una solución para dejar de fumar. Piensa en otros mecanismos. El mejor momento para dejar de fumar es hoy. No busquemos más pretextos. Y es una muy buena idea dejarlo mientras estamos en pandemia por COVID. Sin más por ahora, muchas gracias. Gracias a mis compañeros de la Oficina de Tabaco que me ayudaron a reunir la información que he compartido con ustedes. Nos veremos pronto por aquí en otra ocasión. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. CONADI. Secretaría de Salud.